Anoche a las 9:14, 4 senadores entraron en una sala de conferencias privada en la tercer piso del edificio de oficinas del Senado Russell. Sin personal, teléfonos dejados afuera. La reunión duró 63 minutos, cuando emergieron. Ninguno habló con la prensa que esperaba, pero 3 fuentes separadas, informados sobre la discusión, dicen lo mismo. Una investigación formal de juicio político against President Trump is no longer theoretical. Eso se está jugando en el papel con el recuento de votos, objetivos de línea de tiempo y coordinación de donantes ya mapeada. Esto no viene de demócratas, se trata de que los republicanos actúen primero. Las próximas 72 horas determinarán si este impulso interno se hace público, si McConnell, ese closest allies force the House to act, o si toda la operación colapsa bajo el peso de la lealtad al partido. Eres the timeline, the players, la estrategia de puertas cerradas y las 3 señales que debes mirar antes del fin de semana. Suscríbete ahora, esto se mueve rápido. El martes por la mañana, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York negó la decisión de Trump. Ese movimiento de suspensión de emergencia. Eso significó los $354 millones. La sentencia por fraude civil entró en ejecución activa. Las órdenes de embargo de activos ya no eran hipotéticas. El martes por la tarde, el Fondo de Liderazgo del Senado, The Super PAC Controlled by McConnell's, Orbit, realizó una llamada de emergencia a donantes. Se dijo a los participantes que las encuestas internas en Arizona, Georgia y Pensilvania mostró a Trump arrastrando Senate candidates down by 79 points. Suficiente para cambiar 3 escaños y perder la mayoría. Las matemáticas fueron clínicas. Si Trump permanece en la candidatura y estos números se mantienen, Republicans lo sé. El Senado en noviembre, esa llamada terminó con una instrucción. Encontrar un vía constitucional que elimina la variable antes del día del trabajo. Miércoles. 2 cosas sucedieron en rápida sucesión. Primero, un juez de Georgia fijó a Trump ese calendario de juicios penales para finales septiembre, comprimiendo la ventana para cualquier resolución legal preelectoral. En segundo lugar, Mitch McConnell celebró un almuerzo a puertas cerradas con 4 senadores: Collins, Mosky, Dillis y Ernst. No agenda was circulated, no se tomaron actas. Pero después, Ernst, la oficina contactó discretamente a 3 académicos de derecho constitucional, preguntando una sola pregunta hipotética: ¿puede el Senado inicia proceso de impeachment? Si la Cámara se niega a actuar, la respuesta técnicamente es no. Pero el Senado puede aplicar una presión tan extrema sobre House liderazgo que ese rechazo se vuelve políticamente insostenible. Esa es la estrategia. El jueves por la mañana, El Muro, publicado el Consejo Editorial del Street Journal, un artículo titulado El Partido Republicano, Matemáticas imposibles, no mencionó explícitamente el impeachment, pero el subtexto era claro. El partido debe resolver el problema con Trump o aceptar la catástrofe electoral. Esa misma mañana, Susan Collins met privately with the Senate parliamentarian, supuestamente preguntando sobre la mecánica procesal de un juicio político comprimido. ¿Qué tan rápido podría moverse si los artículos fueron entregados? ¿Cómo es el cronograma constitucional mínimo? Si un juicio podría concluir antes de las convenciones del partido. Estas no son conversaciones especulativas. Estos son la logística. El jueves por la noche, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, históricamente alineado con las prioridades económicas republicanas, envió una carta privada a 20 senadores republicanos. La carta fue obtenida por Politico, but not fully published. Los extractos que se filtraron hacían referencia a la continuidad de la gobernanza, estabilidad del mercado y la confianza de los donantes. Traducción. Los principales donantes empresariales amenazan con retener cientos de millones a menos que el partido actúe. La línea de tiempo ha pasado de si hasta cuándo y el reloj ahora se mide en días, no semanas. Dejar es identificar los actores principales y sus incentivos. Porque esto no es ideología, es matemáticas de supervivencia. Mitch McConnell es el táctico. Él no hablar en público a menos que la estrategia esté cerrada. Su prioridad es la mayoría del Senado. Triunfo. La toxicidad en los estados indecisos amenaza a esa mayoría. McConnell ha orquestado 2 defensas de juicio político para Trump. Pero ambos veces tuvo cobertura política. Esta vez las encuestas han cambiado. McConnell. La vulnerabilidad es un legado. Quiere retirarse como el líder del Senado que lleva más tiempo en el cargo. Not the one who lost the mayoría al apoyar a un presidente políticamente radiactivo. Susan Collins es la validadora del proceso. Ella votó a favor. Condenar a Trump en el segundo impeachment. Está candidata a la reelección en Maine en 2026. Un estado que Trump perdió estrepitosamente. Su función es proporcionar cobertura bipartidista, sí.
Collins se mueve, indica que esto no es así. De venganza partidista, es una necesidad institucional. Su vulnerabilidad es una credibilidad moderada. Ha sido acusada de independencia performativa antes. Dice. Sería su ruptura definitiva, Lisa. Mosky ocupa el asiento de Alaska, ella. Ya sobrevivió a un desafío primario respaldado por Trump y ganó como escritor. Ella tiene. Sin miedo a represalias de la base mala. Su papel es el de voz moral, ella puede enmarcar el impeachment como deber constitucional sin riesgo político. La vulnerabilidad es el aislamiento. Necesita al menos otros 4 republicanos para evitar ser marginada como una persona solitaria. Tomás. Tillis es la campana del estado indeciso. Representa a Carolina del Norte, donde las cifras de Trump se han derrumbado tras las derrotas legales. Tillis se enfrenta a la reelección en 2026. Su papel como pragmático. Puede argumentar ante sus colegas que la presencia de Trump en las urnas les costará sus escaños. Su vulnerabilidad es la presión de los donantes. Si se mueve demasiado pronto, el dinero alineado con MAGA podría primariarlo, si se mueve demasiado tarde. Mainstream donors abandon him. Joni Ernst es la susurradora del caucus. Ella es vicepresidenta de la Conferencia Republicana del Senado y ha relaciones profundas a lo largo del espectro ideológico del caucus. Su función es el recuento de votos y la persuasión privada. Ella sabe quién se puede conmover, quién necesita cobertura y quién nunca se volcará. Su vulnerabilidad es Iowa. Es base conservadora. Ella debe coreografiar esto de una manera que no de desencadenar esfuerzos de recuperación inmediatos o desafíos primarios. Luego está el ejecutor externo, el Fondo de Liderazgo del Senado y su red de donantes. Estos no son ideólogos. They are Wall Street. Contratistas de defensa, compañías farmacéuticas, empresas energéticas quieren estabilidad, gobernanza predecible, triunfo. El caos legal y la toxicidad electoral del país amenazan eso. Su papel es la presión financiera. They can withhold funding from campañas en la Cámara y el Senado hasta que actúe el liderazgo. Su vulnerabilidad es una reacción violenta. Si esto se filtra prematuramente, they may be accused of oligarchic coup-making, lo que perjudica su influencia a largo plazo. Each of these players has a ventana estrecha donde la acción es posible. Demasiado pronto y la base se revela. Demasiado tarde y el daño de las elecciones generales quedará asegurado. Esa ventana es ahora dejar. Reconstruyamos lo que probablemente sucedió en ese reunión de 63 minutos el miércoles por la noche. Sobre lo que sabemos sobre el procedimiento del Senado, el estilo operativo de McConnell y la urgencia del cronograma. La ubicación fue deliberada Russell 219, una sala de conferencias segura sin ventanas que se utiliza para debates confidenciales. Teléfonos fueron recogidos afuera. Un protocolo estándar para reuniones donde las filtraciones son inaceptables. Los participantes: McConnell, Collins, Mosky, Tillis y Ernst, más un miembro del personal de la oficina del asesor jurídico del Senado. El empleado estaba allí para presentar la mecánica constitucional, no asesorar sobre política. McConnell abrió con las matemáticas. Se distribuyeron datos de encuestas internas, resúmenes de 2 páginas. Sin marca, solo números. Arizona, Trump negativo 8 en un cara a cara, arrastrando a Carrie Lake con él. Georgia, Trump negativo -6, poniendo el escaño del Senado en territorio volátil. Pensilvania, Trump negativo 9, con votantes indecisos citando los problemas legales y el caos como principales preocupaciones. El Fondo de Liderazgo del Senado proyecta que estos números cuestan 3 asientos. 3 escaños es la mayoría, McConnell no. No editorializar, simplemente puso las matemáticas sobre la mesa. Collins habló a continuación. Enmarcar el argumento institucional. Señaló que el Senado tiene una constitutional duty to act when the executive becomes a liability to governance. Ella hizo referencia a clasificados. Sesiones informativas donde la seguridad nacional. Los funcionarios expresaron su preocupación por las distracciones legales de Trump interfieren con la toma de decisiones en crisis. Esto no fue sobre desacuerdos políticos, se trataba de capacidad. Propuso que el Senado enviara una carta privada formal al presidente de la Cámara de Representantes. McCarthy lo insta a abrir una investigación. Ninguna declaración pública, ninguna filtración, solo presión institucional. Mosky rechazó el enfoque privado. Ella argumentó que si esto se filtra como una campaña de presión secreta, parece una conspiración, ella propuso un camino diferente.
Una carta pública firmada by 10 Republican senators calling for an investigación en interés de las elecciones, viabilidad y claridad constitucional. Ella reconoció el riesgo político, pero argumentó que la transparencia cubriría el respeto de los votantes. Honestidad, incluso si no están de acuerdo con la conclusión. Esto creó el primer punto de tensión de la reunión. Tilly se puso del lado de McConnell y Collins, la presión privada primero. Escalada pública solo si es necesario. Burns actuó de mediador. Ella notó que el liderazgo del Partido Republicano en la Cámara de Representantes ya se está fracturando por culpa de Trump. McCarthy. Su posición es débil, si incluso 5. Los senadores republicanos dan señales de que quieren una investigación. McCarthy podría usar eso como encubrir para actuar culpar al Senado, protegerse de la reacción de MAGA. Luego, el miembro del personal del Consejo Jurídico del Senado repasó la mecánica. El Senado no puede. Técnicamente originan artículos de acusación. Esa es una función de la Cámara según el artículo 1. Pero el Senado puede hacer 3 cosas. 1. Aprobar una resolución no vinculante instando a la Cámara a actuar. 2. Señalar públicamente que un juicio. Proceder con rapidez si se entregan los artículos. 3. Retener la cooperación en las prioridades de la Cámara hasta que se tomen medidas. El empleado también señaló que los juicios de impeachment han sido históricamente. Se mueven rápido cuando el liderazgo quiere que lo hagan. El juicio de Clinton duró 5 semanas, triunfo. El segundo juicio duró 1 semana, si la Cámara entrega los artículos a mediados de marzo. Un juicio podría concluir antes de las convenciones. Esa es la ventana, la reunión. Los últimos 15 minutos se dedicaron a la secuenciación. McConnell propuso una prueba de 3 pasos. Primero, acérquese a McCarthy en privado dentro de las 48 horas siguientes. Second, mide la reacción de 10 republicanos del Senado en una encuesta confidencial. En tercer lugar, si ambas señales son positivas, pasar a una carta pública antes del lunes. Si McCarthy se niega y el sondeo muestra un apoyo débil, la operación se detiene, sin consecuencias públicas. Sin huellas dactilares, todos aceptaron el silencio por radio. Sin declaraciones, sin sesiones informativas para el personal. Sin fugas. Luego dejaron por separado intervalos de 10 minutos para evitar hallway cameras catching them together. Así se mueve silenciosamente el poder en el Senado. Clínicamente, con negación plausible hasta el momento en que se hace público. Para entender por qué este momento no tiene precedentes. We need to look at the historia de los movimientos de impeachment dentro del ejército. En la historia de Estados Unidos, un presidente. El propio partido nunca ha liderado la iniciativa de impeachment. Durante el Watergate, Republicans abandoned Nixon only after. La cinta humeante fue lanzada. Y el juicio político era inevitable. Ellos no lo hicieron. No iniciarlo durante el juicio político a Clinton. Democrats stood united in defense. Incluso durante los 2 primeros juicios políticos de Trump, las deserciones republicanas fueron mínimo y llegó solo en la etapa de condena. No durante la investigación, que lo que está sucediendo ahora es estructuralmente diferente. Esto es preventivo, no reactivo. La campaña de destitución no está impulsada por un solo delito irrefutable. Está impulsado por la acumulación legal, electoral y responsabilidades de gobernanza que amenazan al partido. Esa supervivencia. El paralelo histórico más cercano es el 1974. Delegación republicana que visitó a Nixon para decirle que había perdido el apoyo del Senado, forzando su dimisión antes del juicio político formal. Pero incluso ese fue un final reactivo. No es una estrategia proactiva. Toma, McConnell. El círculo de Trump está intentando desencadenar un juicio político antes. Trump asegura la nominación mientras haya. Todavía hay un camino procesal hacia. Sáquelo del billete e inserte un candidato sustituto bajo las reglas del RNC. De RNC. Las reglas para delegados permiten que el Comité Nacional cubra una vacante si el candidato es removido después de ser nombrado. Pero antes de la convención o si el nominee becomes constitutionally ineligible to serve. La condena por impeachment no. Automáticamente. Descalificar a Trump para postularse. Pero podría desencadenar la cláusula de descalificación de la 14ª enmienda. ¿Qué barras? A los oficiales que participaron en insurrección o rebelión de ocupar cargos públicos. D. La conexión del 6 de enero hace que esto sea legalmente plausible. Aunque no probado, incluso sin descalificación. Un Senado. La condena proporcionaría cobertura política. For the RNC to declare the nominee. Inviable e invocar reglas de delegado de emergencia. Este contexto explica la urgencia. La ventana para ejecutar esto. La estrategia se cierra después del supermartes cuando es probable que Trump tenga una ventaja de delegados insuperable. Si McConnell, si el grupo espera hasta el verano, ya es demasiado tarde. Trump está encerrado y el partido estancado. La estrategia solo funciona ahora en este estrecho. Ventana preprimaria cuando el impeachment
A la descalificación al reemplazo. La secuencia todavía es procesalmente posible. Por eso es importante la cuenta regresiva de 72 horas. Esto no es teatro político. Él es un proyecto de ingeniería constitucional con un plazo estricto, dejar. Veamos exactamente cómo funcionaría esto paso a paso si el plan avanza. Paso 1. MC Connell and his allies approach. Kevin McCarthy en privado, probablemente a través de un intermediario. Posiblemente Steve Scalise. O alguien en quien McCarthy confíe. El mensaje es simple. Abrir una investigación de juicio político. Enmarcarlo como una respuesta a las sentencias judiciales y los embargos de activos. Y lo hará. Garantizar que el juicio en el Senado sea rápido, limpio y minimiza el daño a la fiesta. El incentivo de McCarthy es la supervivencia. Él ya se enfrenta a la presión de la libertad. Caucus y posible moción de desalojo. Si puede posicionar el impeachment como un necesidad impulsada por el Senado más que su propia decisión. Él gana cobertura. Paso 2. Si McCarthy está de acuerdo, el Poder Judicial de la Cámara. El comité abre una investigación formal. Esto no requiere una votación en pleno inicialmente. Solo una autorización del comité. Que McCarthy puede impulsar con presión de liderazgo. D. La investigación se centraría en conductas impropias. Sentencias legales, conclusiones por desacato. Y la incapacidad de gobernar. Evita el polarizador 6 de enero. Narrativa y, en cambio, encuadra a Trump como una responsabilidad legal y electoral. Esto es fundamental. No se trata de indignación moral. Se trata de matemáticas. Paso 3. El comité se mueve rápido. Normalmente las investigaciones de juicio político tardan meses. This one would be compressed to 3 weeks. Testimonio mínimo de testigos, dependencia de registros judiciales existentes. No hay nuevas investigaciones. El objetivo son artículos de juicio político entregado al Senado a principios de marzo. Cuarto paso, el juicio en el Senado comienza inmediatamente. MC Connell horarios. 6 días de trámite, 3 para él. Gerentes de la Cámara, 3 para la defensa de Trump. No hay batallas de testigos prolongadas. Sin demoras procesales. El Senado puede establecer sus propias reglas de juicio por mayoría simple para que McConnell. El liderazgo puede controlar el ritmo. Paso 5, el voto de condena. Aquí es donde las matemáticas se vuelven brutales. La condena requiere 67 votos. 2/3 del Senado. Los demócratas ocupan actualmente 51 escaños. Entonces McConnell necesitaría 16 republicanos para condenar. Eso es un gran impulso. Pero no imposible si se cumplen las siguientes condiciones. 1. Los republicanos de los estados indecisos creen que Trump les costará sus escaños. 2. Los principales donantes condicionan la continuidad de la financiación a la convicción. 3. Los informes clasificados de seguridad nacional revelan información. Eso cambia el cálculo para halcones como Tom Cotton o Marco Rubio. McConnell. La estrategia de Trump probablemente implicaría impulsar el voto secreto. Él argumentaría que la condena es un suicidio político si los miembros están registrados. Pero es posible si la votación es privada. El Senado no. No permitir votaciones secretas para el impeachment según las reglas actuales. Pero McConnell podría impulsar un cambio de reglas que requiera solo 51 votos. Sí. Él puede entender eso. Las matemáticas cambian. Suddenly, Republicans can vote too. Can be without facing immediate MAGA. Reacción violenta porque nadie sabe quién votó y cómo. Las encuestas sugieren que aproximadamente el 30% de los votantes republicanos creen en Trump. No debería ser el nominado por cuestiones legales. Si McConnell puede convencer a su caucus, esa convicción refleja ese 30% en lugar de traicionar al 70%. Algunos podrían moverse. La matemática alternativa es aún más oscura para Trump. Incluso si la convicción falla. A strong Republican yes vote say. 10-12 republicanos sería políticamente devastador. It would signal to donors, medios y votantes que Trump ha perdido su propio partido. Esa percepción podría ser suficiente para colapsar su primaria. Apoyo incluso sin eliminación formal. Aquí es donde estamos ahora, a partir de esta grabación. No se han hecho declaraciones públicas. McConnell. La oficina se negó a hacer comentarios. Collins, Mosky y Ernst no han respondido a las preguntas de la prensa. McCarthy. La oficina se limitó a decir que todas las opciones legislativas siguen sobre la mesa. Which is Washington speak for we. Estamos hablando de eso, pero la presión privada está aumentando. El Senado. Leadership Fund ha programado otra llamada de donantes para el viernes por la mañana. El muro. Street Journal is reportedly preparing a editorial de seguimiento pidiendo explícitamente una intervención del Senado. Y, según 2 fuentes. MC Connell ha programado una rara reunión individual con McCarthy para la ubicación del viernes por la tarde no revelada. Las próximas 72 horas.
revelar si este empuje interno se convierte en un terremoto público o muere silenciosamente en negociaciones a puerta cerrada. Aquí son las 3 señales concretas a tener en cuenta. Primero, declaraciones de los donantes, si es mayor. Republican donors, particularmente aquellos vinculados a la Cámara de Comercio, la Rueda de Negocios o la Red Koch. Comenzar a emitir convocatorias públicas para responsabilidad de liderazgo o viabilidad electoral. Eso es código, significa que ellos hemos coordinado con McConnell, esa oficina, y están aplicando presión externa para dar cobertura a la iniciativa de impeachment. Mirar. Para artículos de opinión cuidadosamente redactados o donantes. Cartas filtradas a Político o Axios. En segundo lugar, las señales del Partido Republicano de la Cámara de Representantes. Si McCarthy o sus aliados comienzan a plantear la idea de una investigación en los medios amigos. Noticias del Zorro. Wall Street Journal, podcast conservador. Esa es la presión de McConnell funcionando. Presta atención al encuadre. Si lo califican de Senado. Revisión solicitada o respuesta a las inquietudes de los donantes. Esa es la confirmación de que el enfoque del canal secundario tuvo éxito. Tercero. El posicionamiento público de McConnell. McConnell rara vez habla sin un propósito. Si hace alguna declaración pública en él. Próximas 72 horas que hace referencia al deber constitucional. Viabilidad del partido, o matemáticas electorales. Esa es la luz verde. Significa que se mudó de privado. Estrategia de ejecución pública. En cambio, si McConnell permanece en silencio y Collins o Ernst de repente programan apariciones en los medios. Esa es una señal diferente. Significa que McConnell está dejando. Otros prueban el terreno antes de comprometerse. Esto no es una especulación. Estos son los controles procesales que el liderazgo del Senado utiliza para evaluar si una estrategia de alto riesgo tiene suficiente apoyo para sobrevivir al contacto con la realidad. Si todo. 3 señales aparecen el lunes. We are witnessing a historic intra-party intervention. Si no aparece ninguno. La operación se ha derrumbado por razones internas. Resistencia y Trump ha sobrevivido a otro punto de inflexión. De cualquier manera. Las próximas 72 horas definirán el Partido Republicano. El camino hacia las elecciones generales y posiblemente la próxima década de gobernanza estadounidense. Manténganse al tanto. Esté atento a esas señales y comprenda que ¿qué pasa en el edificio Vaso? Durante los próximos 3 días importará mucho. Más que cualquier mitin de campaña o fragmento de noticias por cable. Aquí es donde el poder se mueve silenciosamente. Procesalmente y con consecuencias que remodelan